Antes de que naciera, ya había sido anunciado. En un imperio que aún no existía, bajo reyes que todavía no habían nacido. Este no es un documental religioso. Esta es la historia del hombre que cambió el mundo. Roma aún no era cristiana, pero ya susurraba su nombre. Antes de que el imperio adoptara la cruz, el nombre de Jesús de Nazaret ya recorría sus calles, sus archivos y sus crónicas. Autores que jamás lo siguieron, historiadores, burócratas, enemigos, escribieron sobre él. Más de 70 voces antiguas, cristianas y no cristianas, desde palacios romanos hasta archivos judíos, coincidían en algo. Hubo un hombre que no se parecía a los demás. Entre las voces no cristianas aparecen autores como Suetonio, Málabar Serapión, tradiciones tardías del Talmud, el satírico Luciano de Samosata o el filósofo Celso, uno de los más feroces críticos del cristianismo temprano. Pero entre todos ellos, hay 3 testimonios que resuenan como columnas en la memoria del imperio. En el siglo I, cuando Judea era un territorio inquieto y Roma dominaba medio mundo, surgieron voces que no pudieron callar un nombre. Flavio Josefo, historiador, político, testigo del colapso de Jerusalén, escribe sobre un hombre sabio, un hacedor de obras extraordinarias. Afirma que fue condenado bajo Poncio Pilato y, sin embargo, su mensaje no murió con él. En otro pasaje, Josefo registra la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Era el eco de un nombre que ya corría por las calles de Jerusalén, un nombre que definía destinos. Y lejos de allí, en la Roma imperial, otro escritor dejó un testimonio que nunca pretendió ser amable. Tácito, el más severo de los historiadores romanos. En sus anales, narra el incendio bajo Nerón y cómo el emperador culpó a un grupo creciente, los cristiani. Con desprecio escribe: el nombre proviene de Christus, ejecutado bajo Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Tácito no los defendía, no los admiraba, los odiaba, y por eso su testimonio es tan poderoso, porque sin quererlo, confirma que su movimiento ya había llegado hasta el corazón del imperio. Confirma que aquel hombre del que hablaban en Judea ya era conocido en la ciudad eterna. Incluso la burla más cruel, un insulto grabado en piedra, indica lo mismo. Para finales del siglo I, Jesús ya era demasiado conocido como para ser ignorado. Y más al norte, entre oficinas administrativas y tribunales provinciales, otro testigo observaba algo que no comprendía. Plinio el joven escribe al emperador Trajano, confundido, alarmado, intentando entender quiénes eran estos hombres y mujeres que se negaban a adorar al César. Describe que se reúnen antes del amanecer, que cantan himnos a Cristo como a un Dios, que se comprometen a no robar, no mentir, no traicionar, y que perseveran, incluso bajo amenaza. Y entonces deja caer la evidencia más contundente. A comienzos del siglo II, en todo el Asia Menor, ya se adoraba a Cristo como una figura divina. En aquellos días, cuando Judea era apenas una provincia bajo la vasta sombra de Roma, una orden atravesó las ciudades, aldeas y colinas como un viento ineludible, un censo imperial. Roma lo exigía para contar, cobrar y controlar. Pero en la tierra de Israel, el registro debía hacerse por familia, por origen. Por eso José debía viajar a Belén, la ciudad de su antiguo linaje, aunque su oficio, su casa y su vida estuvieran en Nazaret. Y María, expectante, decidió viajar también. José, sabiendo los peligros del camino, ladrones, soldados, fríos repentinos, no la dejaría atrás. 130 kilómetros, días enteros entre montes y senderos, cruzando las tierras de Galilea, las planicies de Samaria y los cerros áridos de Judea. José caminaba, María avanzaba sobre un animal de carga.
ambos guardando silencio, ambos sintiendo que algo más grande que ellos se movía entre sus pasos. Cuando por fin llegaron a Belén, la ciudad estaba llena. En las casas de Judea, la habitación superior, el Catalima, se reservaba para los huéspedes del clan. Pero ese cuarto ya estaba ocupado. Cada rincón había sido tomado por parientes que también volvían por el censo. Solo quedaba el nivel inferior, el espacio donde, al caer la noche, se resguardaban animales y herramientas. Un lugar humilde, sencillo, cálido, casi escondido del mundo. Allí, bajo una lámpara de aceite que temblaba con la brisa, la hora llegó. En las colinas cercanas, pastores, hombres pobres, despreciados por muchos, fueron los primeros en enterarse. No recibieron el mensaje reyes ni sacerdotes. Lo recibieron aquellos que vivían bajo el cielo abierto, entre frío, animales y tinieblas. Y contaron lo que habían oído, incapaces de guardar silencio. Así, en la parte inferior de una casa común, sin ejército, sin cortesanos, sin grandeza visible, la historia que cambiaría el mundo había comenzado donde nadie la esperaba. Cuando perdió a sus padres siendo apenas un joven, Juan el Bautista tomó el camino más improbable. Se internó en el desierto. Allí, entre soledad, calor y noches interminables, la dureza del desierto lo formó. Surgió como un profeta de los antiguos días, llamando a un pueblo cansado a volver a la verdad. Era una época de tensión. Roma gobernaba con hierro. Los líderes religiosos estaban divididos. El pueblo suspiraba por esperanza. En ese clima, Juan se convirtió en un imán espiritual. Sus palabras eran fuego, sus advertencias, un llamado urgente a limpiar el corazón. El río Jordán se volvió un refugio, y en medio de aquel hervidero de pecadores, soldados, fariseos y buscadores, un rostro anónimo apareció entre la multitud. Juan lo vio. No sabía por qué, pero algo en su interior tembló. Era la certeza inexplicable de que aquel encuentro era más antiguo que ambos. El profeta, por primera vez en mucho tiempo, dudó. ¿Tú vienes a mí? Pero Jesús no buscaba privilegios, ni un rito para la multitud. Buscaba algo más profundo. Un acto de solidaridad con todos los hombres que habían pasado por esa misma agua. Un gesto que afirmaba la obra de Juan y marcaba el inicio de la suya. Un silencio tan profundo cayó sobre el valle que parecía detener el mundo. Para los que miraban, fue un instante extraño, una calma luminosa, el cielo inexplicablemente abierto. Para Jesús, fue más. Fue el despertar completo de su identidad. Había aceptado su llamado. Había recibido su confirmación. Ese día, Jesús no solo fue bautizado, ese día comprendió la magnitud de su misión. La misión por la que había venido acababa de comenzar. Y el espíritu que descendió sobre él lo conduciría directamente al desierto.